Pues si me permiten, quiero iniciar con una breve oración. Señor, que esta palabra sea de bendición, sea de edificación y cumpla tu propósito también en nuestras vidas y corazones en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes y si me lo permiten voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver una pequeña presentación que hemos eh, preparado para ustedes, que el tema es reconstruir la familia, la importancia de reconstruir la familia para lograr la paz. Dios diseñó la familia y esto es interesante reconocerlo. No importa la cultura, la nación, la antigüedad, el país, la civilización, el idioma del que nos refiramos, todos están fundamentados en en un mismo diseño de familia. Esto es algo curioso porque no importa si se conocían o no se conocían las civilizaciones a lo largo de los años, siempre ha funcionado de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque fue un diseño que Dios le enseñó al ser humano, así nos creó. Eh, y quiero citar las palabras del Salmo 133, que dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Bueno, también es interesante ver que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948, que a la letra dice, la familia es el elemento natural, así lo reconoció la ONU desde 1948, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Desde el principio, cuando las naciones comenzaron a unirse para buscar la paz, después de dos guerras mundiales que devastaron a la población, sobre todo europea, que dijeron, ¿cómo le hacemos para no volver a caer en una tercera guerra después de todo lo que pasó y los desastres que se ocasionaron por una primera guerra y luego una segunda guerra mundial y cada vez más naciones metidas, todos contra todos? Bueno, pues quisieron ver cómo lo vamos a lograr y entonces uno de sus principales puntos fue la familia como un derecho fundamental, como un estado natural. Esto me llama muchísimo la atención, pero parecería que esos principios poco a poco se han olvidado. Ya no se le define como una institución social permanente y sobre todo natural, con la organización propia en cuanto a deberes y derechos, en donde priva tanto el instinto como la decisión, tanto del hombre como de la mujer, y que además hoy en día que pugnamos por los derechos del hombre y los derechos de la mujer y los derechos de los niños, todos esos derechos están centralizados y encuentran su punto de equilibrio justamente en la familia. Pero parece que entre más el ser humano se empecina en destruir el concepto de familia o de ir desengranando cada uno de sus elementos para verlos como entes separados, las mujeres por un lado, los niños por otro, los jóvenes por otro, los varones por otro, pues cada vez tenemos peores resultados en diferentes aspectos. Y fíjense, hoy vivimos un momento histórico en lo que en los últimos meses se nos ha obligado no solamente a usar el cubrebocas, sino ahora a estar las 24 horas del día en casa con la familia, porque es el lugar más seguro en donde podemos estar, porque cualquier sitio donde vayamos tenemos que guardar la sana distancia, usar cubrebocas, pero en la casa con la familia no. Ahí podemos estar de manera natural, no tenemos que ponernos cubrebocas, al menos que hubiera alguna persona que estuviera infectada, pero ahí podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque la familia representa seguridad. Y desde un principio encontramos
en las palabras de la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Y gracias a Dios que no inventó ningún orfanato o asilo, sino que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, creó una mujer y de ahí vienen los hijos. Y por eso es que es algo natural y a lo largo de los milenios de historia del ser humano, todas las culturas, repito, y latitudes, sin importar el idioma, la religión y las costumbres, todas hemos aprendido a vivir en familia. Ahora, cabe mencionar que hubo civilizaciones a lo largo de la historia, y eso también lo aprendemos en los libros, que se perdieron, fueron destruidas y que a lo largo de los años desaparecieron. Y la historia nos habla de ellas. ¿Cuál fue la causa de su derrumbe o de su desaparición? Pues que abandonaron la familia y buscaron lo que en su tiempo consideraron progresismo, incluso en algunos casos la globalización. A mí me encanta la historia bíblica porque nos habla cuando unas naciones se querían parecer a otras y empezaban a asumir determinadas costumbres, pues eso fue su derrumbe y su desaparición. El caso de los hititas, los amorreos, los sodomitas, los antiguos griegos con toda su filosofía y su sabiduría. Nadie puede negar la excelencia de la sabiduría griega y la filosofía y los aportes que tuvieron para la humanidad, pero como tal desaparecieron cuando perdieron el concepto de familia. ¿Y qué decir de los romanos con todo su poder político, militar? Les pasó exactamente lo mismo, igual que los fenicios, igual que los cananeos, igual que muchos más. Ahora yo me pregunto si no estaremos a punto nosotros de entrar en un colapso social y cultural si nos olvidamos de la familia. Y hoy no podemos perder el punto de vista de reconstruir la familia. Debemos trabajar para que haya familias que se salgan de lo común, del orden o de la regla general de rompimiento y que hoy en día vemos con alarma en nuestro país. Que sean familias que realmente puedan superar lo que hoy conocemos como la desintegración, los conflictos, los odios, los distanciamientos. Y creo que las asociaciones religiosas, cuando trabajamos con la gente en el área de la fe, es entonces que podemos llevar a vivir en bendición y podemos llevarlos a conocer una nueva forma de vivir en paz. Por eso es que si hablamos de trabajar por la paz de nuestro país, que hoy en día la perdimos por completo, el número de crímenes que se suceden a diario, la delincuencia que va de una manera exponencial, de tal manera que ya no se quieren ni siquiera dar números porque cada vez son peores, pues no la vamos a detener mientras no reconstruyamos a la familia. Ahora, quiero referirme a datos que nos dé el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es el organismo que se encarga de darnos la estadística a base de estudios y de manera oficial en nuestro país. Fíjense, datos terribles. ¿Por qué hablamos de reconstruir la familia? 43% de las familias mexicanas falta el padre. Y en el resto, donde los varones sí están presentes y sus esposas trabajan, solamente el 25% colabora con las labores domésticas y el cuidado de los hijos. Es decir, hay una ausencia paterna en muchos sentidos porque la familia poco a poco se ha ido desintegrando. En el 2% solamente el varón con los hijos es el 2% de las nuevas familias que se dan en México. Y bueno, el INEGI clasifica las familias en dos tipos, tradicionales y modernas, según la actividad extradoméstica que se realiza en la casa. Entonces nos hablan de la familia nuclear o la familia conformada de muchas maneras. Por eso lo clasifican como familias modernas. A mí me preocupa que cuando se habla de modernismo, progreso, hablamos de desintegrar la familia con bombo y platillo. Y eso es un tema que hay que señalarle al gobierno y yo celebro que esto haya surgido de parte de un grupo de asociaciones religiosas unidas como el Consejo Estatal de
que preside Reinaldo, el pastor Reinaldo, pero también por el gobierno, por Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, el gobernador del Estado de México, la maestra Patricia Durán Reveles. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay que voltear a ver el campo de la fe y el campo de la familia. Hoy en día nos habla de que el 3.3% de los niños y adolescentes, fíjense qué cifra tan terrible, vive sin sus padres. ¿Cómo vamos a lograr la paz con una situación así? 1.311.000 niños y adolescentes viven sin padres. Estos datos no los doy yo, estos datos los del INEGI. Son cifras terribles. 400.000 niños y adolescentes de ese 1.311.000, 400.000 viven en las calles. Y 29.000 están bajo el resguardo de instituciones como el DIF y sus organismos afiliados. Ahora, yo les pregunto, ¿y esos niños, aún los que están en un albergue, cuando llegan a la mayoría de edad y les dicen, bueno, ya no eres niño, ahora ya te puedes ir a la calle? Muchos de ellos, y me consta porque he trabajado en el tema a través de Casa Asistencia, una institución que trabaja con la niñez, me consta que muchos niños al salir de albergues ni siquiera llevan acta de nacimiento, ni siquiera llevan un certificado de primaria. ¿Qué les depara el futuro? Los 400.000 que viven en la calle, el 1.311.000 que viven sin sus padres. ¿Se han preguntado ustedes dónde van a estar en un futuro? Ahora, hablamos que a esto se le suma que entre el 40 y el 50% de las parejas, según el INEGI, terminan en divorcio o en separación. ¿Por qué el margen de error entre 40 y 58%? Porque según el INEGI, el 40% está divorciado ante el registro civil, pero según el INEGI, el otro 18% corresponde a parejas que viven en unión libre y que obviamente no van al registro civil a decir nada, o parejas que se separan pero que no se divorcian. Entonces de ahí se compone el 58%. Quiere decir, ahora, desde 1991 que se han llevado datos del INEGI en este sentido, esto es lo que nos está señalando. Y aquí yo quisiera sensibilizar qué va a pasar con todos esos niños y adolescentes a llegar a la mayoría de edad, sin padres, sin una familia a la que pertenezcan, sin alguien que les dé amor, sin alguien que los inspire a tener fe, temor de Dios, convicciones, una vida espiritual. Indudablemente que ellos van a ser víctimas del narcotráfico. Por eso recordamos las palabras del Señor Jesucristo que dijo en Mateo 7, 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjense bien, todos tenemos problemas, todos enfrentamos retos de salud, económicos, situaciones como le suceden a cualquier ser humano. La diferencia es cómo está fundamentada nuestra familia. En México, como en muchos otros países, en los últimos años ha habido un abandono en las políticas públicas que degeneran directa como indirectamente en el actuar de nuestros niños y adolescentes, de tal manera que se puedan llegar a convertir en delincuentes en algún momento de sus vidas presentes o futuras. Se han preguntado por qué razón los grandes cárteles y bandas están captando a adolescentes como sicarios y los están utilizando para cometer cualquier cantidad de ilícitos, porque saben que a ellos, uno, pues a lo mejor si los llegan a prender, las penas son mínimas. Dos,
los niños y adolescentes lo que están buscando es sentir el amor filial de alguien a quien pertenecer. Cuando llega un capo de un cártel y le dice, mira, vamos a arriesgar nuestra vida por ti, vamos a dar todo por ti, te ofrecemos una vida de donde vas a tener lo que nunca has tenido, pues obviamente ellos ceden ante la tentación, ante la seducción, ante el deseo de sentirse amados, protegidos por alguien. Y si no lo tienen en sus propios padres, curiosamente, hoy muchas de las iniciativas de ley han atentado directamente contra la familia. En vez de buscar crear leyes para protegerla y para ayudarla, más bien han surgido iniciativas de ley que buscan destruirla, desintegrarla o desarticularla. Y ahí yo quiero también hacer extensivo nuestro reclamo a la Secretaría de Gobernación, que en los últimos días ha estado dando instrucciones a los congresos estatales para ir en contra del PIN parental y quitarle a los padres de familia el derecho de educar a sus hijos. Creo que son políticas completamente equivocadas las que se están siguiendo. Una familia desintegrada es una familia que produce chicos resentidos desde el punto de vista psicológico y repercute en actuaciones violentas y muchas veces impensadas y carentes de cualquier lógica y cuyo efecto provoca un caos en la sociedad. Los niños, los adolescentes y los jóvenes buscan identidad, anhelan pertenecer a algo o a alguien y al carecer de una familia que los ame, que los protege y que los ayude, buscarán integrarse a una banda, a un cártel o a una organización que les brinde ese sentido de pertenencia y de identidad que tanto anhelan. Esa es una de las razones por las que están dispuestos a sacrificar sus futuros. Incluso algunos de ellos están conscientes que tendrán una vida corta, que perderán la vida, que los van a matar, a sabiendas que tarde o temprano van a morir o van a terminar en prisión, a cambio de tener lo que nunca imaginaron, por lo menos por un corto tiempo. Y tenemos que entender las consecuencias de un fenómeno social que para muchos es privado, como es la vida misma la familia misma, cuya desintegración, independientemente del motivo, puede llegar a generar situaciones propias en el ámbito criminal. Debemos mirar también la importancia de la familia, dado que muchos adolescentes infractores provienen de familias disfuncionales, lo que les genera traumas y conflictos de conducta que inciden en su actuar, ya que aún su personalidad todavía no está definida. De manera que resulta fácil, por lo menos teóricamente, establecer que en estos casos llenaras de bajar los índices de criminalidad, sobre todo en la población de menores de edad, resulta imperativo involucrar a los padres de familia, incluso involucrarlos en el proceso educativo en lugar de limitarlos o de sacarlos como hoy en día se pretende. La familia conlleva una serie de principios que le son inherentes, como por ejemplo, en la familia es que aprendemos los valores morales, éticos, religiosos, la fe, valores políticos y de cualquier otro tipo. Y esos van a ir conformando la columna vertebral de una buena formación en el seno familiar, produciendo semillas fértiles para la sociedad, para lo cual se requiere indudablemente el apoyo irrenunciable del Estado. La familia, bajo los conceptos indicados, se constituye en el núcleo del aprendizaje del comportamiento de sus miembros desde que nacemos, iniciando así el proceso de socialización que les va a enseñar cómo actuar en la sociedad. La disfunción familiar tiene gran influencia en la gestación de conductas transgresoras, ya que puede traer consigo carencias afectivas de tal intensidad que provocan en el niño, en el adolescente y en el joven la búsqueda de compensaciones en otros ámbitos, ya que aquella no puede cumplir su función socializadora. Las bandas constituirán para el adolescente el instrumento sustitutivo del papel de la familia, que ha fallado en los procesos de la integración social. Por eso es que el Estado tiene que poner tanto interés en ello y ver a las asociaciones religiosas no como enemigas, sino como aliadas,
El Estado por sí mismo no va a lograr conjuntar a las familias. Las iglesias sí lo vamos a lograr. El joven puede encontrar intereses comunes y relaciones internas muy fuertes en una banda, y eso le va a permitir mantenerse unido a un grupo, pero nunca una banda va a sustituir a una familia. Así que tenemos que seguir avanzando, luchando para restaurar la familia. Encontré una cita en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 25, y posteriormente Génesis 22, 17 y 18. Bueno, y Génesis 12 también, que cita palabras que Dios le dio a Abraham. Pues ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. A mí me llama la atención algo, que Dios pensó en el ser humano primeramente como familia. Y cuando habla de bendecir, no dijo voy a bendecir a todos los individuos, dijo voy a bendecir a todas las familias, porque por medio de la familia llega la bendición al individuo. Génesis 22, 17 y 18 dice, y tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. Hoy en día tenemos muchos enemigos en común, pero es preocupante que el principal enemigo se pueda convertir el propio Estado. Ahora, quiero compartirles algo muy interesante. México, repito, desde 1991 el INEGI comenzó a llevar registros, estadísticas y datos, pero ustedes bien saben que nuestros vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica son extraordinarios para llevar estadísticas, números, seguimientos de familias. Así que el New York Times hizo un estudio que publicó respecto a dos familias, una familia creyente y una familia que no tenía ningún tipo de apego a ningún tipo de fe, ningún tipo de iglesia, ningún tipo de valor o principio moral, espiritual, de fe o religioso. Así que encontramos un señor que se llamó Maximiliano Jux. Él vivió entre 1700 y 1754. Él tuvo 6 hijas y 2 hijos. Algunos de ellos fueron fuera de matrimonio. Él no tenía ningún tipo de fe, no tenía ningún acercamiento. Sus descendencia se estima alrededor de 1026 personas, de los cuales 180 terminaron siendo indigentes, 140 terminaron siendo criminales, 60 eran ladrones habituales, 50 terminaron en la prostitución de una manera común, 300 murieron de forma prematura o violenta, 109 terminaron con algún tipo de adicción o de vicio. Esta familia le costó al Estado $1,100,000. Eso nos habla de una familia desapegada a la fe, a la religión, a la iglesia, cualquiera que ésta pudiera ser. Pero por otro lado, el mismo diario dio seguimiento a la familia de Jonathan Edwards, un hombre creyente en Jesucristo. Él, bueno, como ustedes ven aquí, nació en 1703, murió en 1758. Él tuvo 729 descendientes, 300 llegaron a ser predicadores de la palabra de Dios, 65 llegaron a ser profesores en diferentes niveles educativos, 13 alcanzaron a ser rectores en universidades, 6 fueron autores de bestsellers, 3 diputados, un vicepresidente. Esta familia no le costó un solo dólar al Estado. Al contrario, aportaron. Es decir, la diferencia fue abismal entre ambas familias. Pero esto no obedece a la simple casualidad. Mientras que la familia Jux cosechó los resultados de despreciar el valor de la vida espiritual, la familia Edwards disfrutó de prosperidad y benefició a la sociedad como producto de una vida espiritual debidamente inculcada y practicada. El marcado contraste entre ambas familias ilustra el poder innegable de la fe en Dios y cómo una sociedad o se perjudica o se beneficia de ella. La familia Jux
trabajó en contra de la paz, delincuencia, robo, prostitución, adicción. La familia Edwards trabajó en favor de la paz. Y no solamente hablando de una paz en una situación de estado emocional, sino la prosperidad o lo que le puede llegar a costar al propio estado, hablando en términos monetarios. Así que podemos pensar en la fe en Dios como una fuerza espiritual que eleva y ennoblece los hogares y las familias donde se cultiva sabiamente. Y hoy puedo señalar, sin temor a equivocarme, que una de las causas del descalabro mundial que tanto nos aflige y que comienza por los hogares mal establecidos es precisamente la ausencia de la fe en el corazón del hombre y en el corazón de la sociedad. Hemos confundido al hablar de una sociedad laica en donde cada quien debe tener la libertad religiosa, la libertad de fe, la libertad de pensamiento, y el gobierno ha tratado de imponer como Estado laico una sociedad sin fe, una sociedad sin valores, una sociedad sin Dios, una sociedad sin religión. Y eso es totalmente absurdo. No hemos logrado valorar lo importante que es la vida espiritual. Me llama la atención, por ejemplo, que cuando se comenzó a hablar de cuáles actividades se podrían considerar preponderantes o esenciales para que la sociedad continuara, la vida espiritual no se consideró dentro de ello. Al contrario, se consideró como una de las últimas en que pudieran volver a funcionar. Y es que es precisamente esa falta de fe en el corazón de la sociedad y en las familias. Y ha traído la consecuencia el materialismo, la incredulidad, la insensibilidad y obviamente el mal prolifera por doquier y se desarrolla sin control. Es decir, la decadencia típica de nuestra civilización obedece a un abandono general de los valores permanentes que derivan de Dios y de la fe en Él. Y creo que hoy México lo está viviendo, por eso los índices de violencia tan grandes que tenemos. El matrimonio entre un hombre y una mujer, mediante el cual se funda una familia y se lleva su pleno desarrollo a sus miembros, es el único capaz de construir y cimentar una sociedad sustentable y perdurable, y por tanto es el único modelo de unión susceptible de ser promovido y protegido por el Estado, sin detrimento de la protección individual, solidaria y subsidiaria de aquellas personas en situaciones familiares distintas al matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, no quiero dejar de mencionar una serie de 589 estudios académicos realizados en 16 naciones democráticas. Y este libro obra en el poder de la Biblioteca de la Cámara de Diputados Federal de nuestro país. Y fíjense bien, dentro de las 16 naciones democráticas que se estudiaron está Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Holanda, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Perú y el Reino Unido. Y fueron estudios que se hicieron a nivel académico y científico para ver qué está pasando con las familias. Y se analizaron todo tipo de familias. ¿Qué fue lo que resultó de estos estudios? Y es un estudio no religioso, es un estudio académico, o mejor, 589 estudios académicos. La familia legítima, es decir, donde también intervino el Estado validando la unión de un hombre y una mujer, es la institución más importante en las sociedades democráticas. Hay cada vez más presencia de diferentes y más frecuente de diferentes tipos de familias, uniones y combinaciones y de todo tipo. En las democracias, las familias de tipo diferente tienen consecuencias diferentes en el bienestar de niños y adultos. Los matrimonios o las familias en donde hay matrimonios, donde hay un varón y una mujer, y los niños que viven con sus padres, papá y mamá, tienen mejores niveles de bienestar en los 11 temas considerados para estos estudios. ¿Cuáles fueron los 11 temas que se consideraron en esos 589 estudios? Bueno, pues ahí los tienen ustedes: educación
seguridad física, relaciones padres-hijos, funcionamiento de la pareja, salud sexual, salud mental, salud física, ingresos y trabajo, vivienda, adicciones y bienestar subjetivo. En los demás tipos de familia y estados civiles que pueden llegar a darse a dar, y por eso hablo también del matrimonio legítimamente establecido ante la sociedad. Y curiosamente ellos llegaron a la conclusión del matrimonio que combina la parte religiosa y la parte legal, porque hay otro tipo de uniones, repito, pero en los demás tipos de familia y estado civil, la población muestra menores niveles de bienestar y un riesgo significativamente mayor de que presenten problemas en todos los demás temas mencionados. En cada una de estas familias formadas por un varón y una mujer, legítimamente casados, son las que mayormente influyen en el bienestar social y de la población en general. La familia fundada en la unión de un hombre y una mujer de carácter natural, social y anterior al Estado, es decir, hombres y mujeres se han casado antes de que el Estado mismo fuera establecido, es la estructura básica y más fundamental de toda la sociedad. De su promoción e impulso depende el tejido social y la permanencia de la sociedad misma. Es el Estado el que está obligado a impulsarla y a promoverla de manera prioritaria. Sin la fe en Dios, si no lo hacemos, si no trabajamos en este sentido, estamos destinados a fracasar como sociedad y a desaparecer como civilización. Si la fe en Dios se cultivara en todos los hogares, no existiría rebeldía, ni delincuencia juvenil, ni adicción a las drogas, ni prostitución, ni ninguno de los males característicos de nuestros días. Invitamos al gobierno federal, estatal y municipal a mirar a las asociaciones religiosas como amigas, aliadas y coadyuvantes de la tarea para lograr la paz, facilitándonos nuestras tareas. Repudiamos la pretensión de intervención de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública para arrebatar a los padres el derecho de educar a sus hijos y de elegir el tipo de educación de acuerdo con sus principios, valores y religión. Los individuos que son fieles creyentes en Dios tienen por lo general familias sólidas y familias sólidas constituyen una sociedad pacífica y una sociedad próspera. Los principios que el Señor nos ha dejado establecidos en su palabra no son cosas que tengamos que inventar. Es más, ni siquiera tenemos que experimentar a ver si funcionan. Milenios de historia nos demuestran que así es. Mucho menos nos van a invitar a correr el riesgo a ver qué sucede, sino que están dando principios básicos de vida, de salud, de prosperidad y de garantía, que las cosas van a salir bien si tan solo nos atrevemos a obedecerle. La historia de las pandemias nos enseña que se aplicaron principios bíblicos como aislar a los enfermos, la higiene exagerada, lavar las manos. Hoy, en pleno siglo XXI, la sana distancia y la higiene son principios que nacen en la Biblia y que hoy la sociedad ha puesto en práctica para obtener salud. Así que concluyo con lo que dice Hechos 2:39. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Muchas gracias y yo confío que juntos, asociaciones religiosas y Estado en sus 3 órdenes de gobierno, podamos trabajar juntos para lograr mejores familias y tener paz. Que Dios les bendiga.